Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos, buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Vamos a ingresar a un tema muy interesante e importante que es el de clasificación de recursos e información bibliográfica con apoyo de en vivo. Para ello vamos a abordar el siguiente temario. Primero vamos a introducirnos a los tipos de archivo que se pueden trabajar desde en vivo 11, la importación de recursos al software que van a ser pertinentes para nuestro ejemplo. Vamos a ahondar sobre qué son las clasificaciones y para qué sirven. Clasificaciones de recurso y clasificaciones de nodo. Crear una clasificación de recursos, crear una clasificación de nodos, importación de clasificaciones, visualización de atributos en una clasificación, la exportación, la exploración y la exportación de las mismas clasificaciones. Dentro del software en vivo tenemos una gran posibilidad de importar documentos de diferente tipo, entre los que se encuentran los documentos tipo Office, tales como tablas de Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint. Ok, ya vamos a minimizar un poco el chat para poder visualizar mejor el PowerPoint. Podemos también acceder a documentos como PDF, documentos de tipo audio, como nuestras entrevistas, grupos focales. Podemos hacer transcripciones dentro del software. Podemos traer también imágenes, pero además videos. Podemos traer documentos de la web, tales como documentos desde YouTube, páginas web de noticias, pantallazos o los o convertidos en PDFs. Podemos traer comentarios desde Twitter, desde incluso los comentarios desde YouTube. Tenemos una herramienta muy interesante e importante que es el NCapture, que nos permite traer precodificada la información a hacer la conexión de nuestro software con otro tipo de información colgada en la red. Tenemos acceso también a gestores bibliográficos tales como Node, Zotero y otro tipo. Bueno. Para la importación de recursos ahora haremos un ejemplo específico, pero para ingresar ya a nuestro tema grueso, ¿qué son las clasificaciones y para qué sirven? Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación, nosotros tenemos un tema grueso, pero además tenemos unos objetivos específicos. Muchas veces, cuando nosotros manejamos grandes volúmenes de información o incluso poco volumen de información, nosotros tenemos que hacer una clasificación de esa información antes de comenzar el análisis. Este es un paso previo muy importante antes de comenzar con la codificación o el análisis del contenido que vamos a hacer a través del software. Primero tenemos que identificar de qué manera metodológicamente vamos a ingresar la información al software. Por ejemplo, si nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos identificar cuál es la relación de las mujeres de cierto lugar en relación a los hombres del mismo lugar, nosotros podemos hacer comparaciones, pero para hacer comparaciones posteriores es necesario que nosotros ingresemos los datos de tal manera que podamos organizar esa información a través de clasificaciones. ¿Para qué se utilizan las clasificaciones en vivo? Para almacenar información descriptiva acerca de las fuentes o acerca de las personas. Cuando hablamos acerca de las fuentes, es acerca de los recursos que vamos a ingresar. Por ejemplo, si vamos a ingresar una tabla de datos, nosotros podemos agregarle alguna información que nos dé referencias y describa esa tabla de datos. Si nosotros tenemos personas, podemos agregar las personas individualmente, señalando e indicando cuáles son los nombres de esa persona, cuál es la edad de esa persona, de qué lugar de procedencia viene, etc. Esta organización puede permitir hacer posteriores comparaciones, como ya habíamos dicho, a través de la creación de atributos que son específicos de cada población que vamos a identificar. Hay dos tipos de clasificaciones dentro del software que podemos hacer. Una es de recursos y otra de casos o de nodos. Nosotros podemos utilizar las clasificaciones de recursos para almacenar información bibliográfica acerca de las fuentes que estamos trabajando.
Podemos importar esta información de herramientas de gestión de referencias tales como EndNote o Zotero, o simplemente desde Google Academic a través de .ris. Así recuperamos nuestros datos y podemos tomar toda la información ya clasificada por estas fuentes bibliográficas y podemos traerlas a nuestro equipo, a nuestra investigación para poder hacer un trabajo de bibliometría, como ya veremos. O podemos también utilizar las clasificaciones de casos o de nodos para proporcionar detalles demográficos sobre las personas, lugares o grupos en nuestros proyectos. Esto ya es para el análisis puntual de contenido, principalmente. El anterior es para hacer un análisis del estado de la cuestión de un tema particular. Por ejemplo, en este segundo caso, podemos clasificar nodos como persona. Hay plantillas predeterminadas dentro del software y que nos pueden ayudar a definir atributos para la edad y la ocupación, como ya habíamos mencionado. Ahora vamos a ingresar entonces a NVivo. Cuando ingresamos a NVivo, vamos a importar algunos documentos. Como yo ya tengo creado algo acá, quisiera con ustedes ingresar y crear un nuevo proyecto para que ahondemos cómo vamos a importar estos documentos. Vamos a NVivo 11. Abrimos y tenemos la posibilidad de crear nuevos proyectos o trabajar sobre los ya existentes. Es muy sencillo. Vamos a ingresar acá a nuevo proyecto, le vamos a dar un título según la necesidad. Ante la pregunta que hacen si NVivo es un software libre, NVivo tiene la posibilidad de que lo descarguemos desde la página de QSR, una versión trial por 30 días o menos, según el caso. Y nosotros podemos trabajar con NVivo para probar cuáles son las ventajas que nos ofrece. Sin embargo, si nosotros queremos tener una suite más completa, podemos comprar nuestra licencia y que puede extenderse hasta un año o más y que va a permitirnos no solamente avanzar en un proyecto, sino en varios. Y la riqueza de las herramientas pues va a ser mayor, va a ser algo potencializado. Bueno, en este caso vamos a poner un ejemplo. Yo voy a colocar educación rural, que será el tema en el que vamos a trabajar el día de hoy. Podemos colocar siempre una descripción. Esto es importante en términos de que como los proyectos a veces se extienden en el tiempo, entonces sería muy importante que nosotros tuviéramos una descripción que nos recuerde cuáles serían esos objetivos principales. Entonces podríamos poner una problemática rápida y los objetivos del proyecto. Quizás una delimitación de espacio temporal sería muy útil. Esa sería la utilidad de esta descripción. Ok. Ingresamos entonces a nuestra plataforma, donde tenemos acá una cinta de herramientas y acá la posibilidad de explorar nuestras herramientas. Cuando vamos a importar datos, vamos a datos y tenemos una gran variedad, como había mencionado anteriormente en la presentación, de posibilidades desde documentos tipo Word, PDFs, tablas, audios, videos, incluso otras fuentes como el NCapture, los gestores bibliográficos desde Evernote, OneNote o SurveyMonkey. Bueno, vamos a iniciar entonces trayendo nuestros contenidos. Para eso vamos a ingresar primero a la carpeta donde tenemos toda la información. Yo les aconsejo que siempre tengamos una carpeta específica para que no nos perdamos en todos nuestros datos del equipo. Vamos a traer unas encuestas. Perdón, vamos a traer la encuesta está. Vamos a traer unas entrevistas. Estas dos entrevistas que están en PDF. Las importamos, simplemente le damos la ubicación y se van a importar automáticamente a nuestro proyecto. Vamos a ingresar otro tipo de archivo, en este caso un Word, que también es el de las entrevistas. Y vamos a importarlo de la misma manera. Ok.
Ahora vamos a ingresar una tabla de datos que es de una encuesta que viene desde Excel. Encuesta que viene desde Excel. Encuesta docentes. Bueno, cuando nosotros importamos una tabla tenemos que tener en cuenta algunas especificidades del tipo de archivo que estamos importando. En este caso es una hoja y una hoja de cálculo y una hoja de tipo Excel, entonces necesitamos tener cierto cuidado al importarla. Acá, por ejemplo, vemos datos como la fecha, en qué formato va a ingresar. En vivo nos da estas opciones y nos da la siguiente opción. Nos da la opción de si queremos codificar esta información o si la vamos a clasificar. El en vivo nos hace una precaracterización de esto. Nos indica, esto lo hace a través del número de caracteres. Nos indica, según si hay muchos caracteres, él va a asumir que es para codificar. Si tiene pocos caracteres, va a asumir que es para clasificar. Esto se refiere a las preguntas cerradas y a las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas principalmente son las que queremos codificar desde el análisis cualitativo. Las preguntas cerradas son las que podemos hacer análisis cuantitativo más sencillo o desde la estadística descriptiva, sencillamente. En este caso nosotros tenemos que comprobar, porque él lo hace predefinidamente, pero nosotros vamos a comprobar que todas las preguntas abiertas se encuentren con la opción de codificar. Acá comenzamos con las preguntas y vemos que todas las preguntas están en blanco en términos de que están para codificar. Si nos paramos encima de esta pregunta, por ejemplo, o de esta, vamos a darnos cuenta que cambia la opción a codificar. Si nosotros nos vamos a una, y así revisamos que todas estén para codificar, las preguntas de orden abierto. Las que son cerradas, por ejemplo, el nombre o, por ejemplo, qué maestría tienes o especialización, según lo que estamos preguntando, pues va a hacer una clasificación. Cuando hemos comprobado esto, le damos siguiente. Simplemente ahora le vamos a dar el nombre para reconocerlo dentro de nuestro proyecto. Le vamos a colocar encuesta y le podemos hacer una descripción. Por ejemplo, encuesta realizada en el periodo de julio a septiembre de 2015. O podríamos ponerle cualquier descripción que nos sea pertinente para nuestras necesidades del proyecto. Finalizamos y simplemente nuestra encuesta quedó guardada. Esta va a ser la imagen en la cual nosotros vamos a encontrar nuestra tabla de datos a través de tabla, tal como la importamos. Y otra manera en la que podemos analizarla y también a través de un formato. En mi juicio es una manera más fácil de codificar en términos de que nos presenta cuál es el caso en el que estamos. Tenemos 44 casos y podemos viajar de un caso a otro según nuestra necesidad y podemos ir definiendo las codificaciones a un lado. Bueno, esa sería nuestra encuesta. Bueno, esa es la manera como estamos importando los datos. Ahora vamos a iniciar con una manera de organizar muy sencilla la información. La primera manera es una muy simple a través de carpetas. Si nosotros podemos organizar nuestra carpeta a través de carpetas, nuestra información nos va a permitir hacer comparaciones posteriores. Hay una manera muy sencilla que es a través de crear carpetas dentro de nuestros elementos internos. Acá estamos en nuestros recursos y acá estamos en recursos internos y acá simplemente podemos darle un clic y decimos nuevo folder, nueva carpeta y creamos una estratificación o una organización de la información muy sencilla. Esto es
entrevistas, si tuviéramos grupos focales, o videos, o audios, o etcétera, según cómo queramos clasificar nuestra información. En este caso sería por entrevistas. Le damos OK, hemos creado la carpeta y nos vamos a llevar las 3 entrevistas que vamos a trabajar. Simplemente las cogemos y las arrastramos y se van a nuestra carpeta de entrevistas. Otra manera, bueno, y así igualmente hacemos con encuestas, si hubiera algo más, encuestas. OK. Esta manera es muy sencilla de organizar nuestra información, pero es muy útil. Imaginémonos en este caso de investigación. Si tenemos una investigación de tipo IAP, en la cual nosotros debemos comparar un elemento debemos identificar momentos. Por ejemplo, antes de la investigación o antes de la intervención participante, cómo estaban las cosas, después un segundo ciclo o momento durante la intervención y un tercer momento después de la intervención para poder analizar los cambios o el movimiento dentro de la investigación en términos de discursos de las personas, de los participantes. Nosotros podríamos crear estas carpetas diciendo momento 1, momento 2 y momento 3 y llenar esas casillas o estas carpetas en relación con, por ejemplo, los instrumentos que se realizaron para el primer momento, para el segundo momento y para el tercer momento. Esto nos permitiría de por sí hacer una organización efectiva de nuestra organización dependiendo de nuestra metodología. Entonces, pese a ser muy sencillo, es muy importante. Bueno, otra manera de hacer las clasificaciones es a través de las clasificaciones. Nosotros para hacer las clasificaciones vamos a crearlas primeramente. Por ejemplo, en este caso vamos a crear unas clasificaciones para la información demográfica de nuestras personas. La clasificación demográfica, como habíamos dicho, hace parte de las clasificaciones de casos o las clasificaciones de nodo. Vamos a ingresar entonces a clasificaciones de caso. Simplemente vamos a dar un clic desde acá a nuestra pantalla y vamos a crear clasificaciones. Antes de poder darle atributos, debemos crear una clasificación. Tenemos dos opciones en nuestro cuadro de diálogo. Una que vamos a crear una nueva clasificación con un nombre y una descripción, o podemos, con el segundo caso, acercarnos a una clasificación preexistente o preestablecida por el software. Por ejemplo, las más usuales son de persona y organización. Nosotros podemos hacer un trabajo en términos de estar comparando las organizaciones, algunas organizaciones de ONGs o algunas organizaciones indígenas, y entonces tenemos que darles características específicas a cada una dentro de nuestro proyecto. O podemos, en este caso que estamos trabajando con entrevistas y con casos de encuesta, crear una de personas. Vamos a hacer la de personas en este caso. Tomamos la preexistente y le decimos OK. ¿Cómo sabemos que se creó? Debemos entrar a clasificaciones para ver nuestro caso de clasificaciones. Entramos a caso, recordemos que caso de clasificaciones principalmente es para datos demográficos o de clasificación de personas, grupos o lugares. Acá en personas, como ya es una plantilla preestablecida, vamos a desplegar cuáles son los atributos que de por sí vienen insertos en esta plantilla. Tenemos nombre, sexo, edad o grupo de edad, ocupación y de dónde viene, de país de nacimiento. Pero nosotros en nuestra plantilla tenemos más opciones, ¿verdad? Podríamos agregar más cosas. Como estamos hablando de educación rural, podríamos hacer una clasificación nueva señalándole si es de el casco urbano de lo rural o si es de un lugar muy lejano de lo rural, o podemos decir simplemente ubicación regional actual en donde está trabajando, etc. Entonces vamos a crearla. Es muy sencillo. Siempre con nuestro clic derecho vamos a ir a crear un nuevo atributo. Estas pequeñas descriptores como edad, sexo, género son llamados atributos que le vamos a generar. Creando un nuevo valor del atributo, entonces le vamos a colocar, por ejemplo, lugar de trabajo, puede ser. En este caso,
en qué vereda o podríamos generar, sí, lugar de trabajo. Lugar de trabajo. En este caso son veredas, son regiones, etc. Acá podríamos darle una descripción y acá le vamos a generar valores. Acá generamos el título de nuestra clasificación, de nuestro atributo, del atributo de nuestra clasificación, y acá le generamos valores. ¿Sí? Cuando hablamos de valores, entonces nosotros agregamos cuáles son. Entonces, por ejemplo, ellos trabajan en Cundinamarca, es un atributo, un valor. Trabajan en Santander, trabajan en el Chocó y trabajan en Risaralda. De esta manera nosotros creamos nuevos atributos. Vamos a decirle OK. Y ha aparecido una nueva clasificación dentro de nuestras necesidades, como hemos visto. En ese sentido podemos trabajar con las clasificaciones existentes dentro del programa, las preestablecidas, pero nosotros podemos modificarlas según las necesidades. O en determinado caso nosotros podemos simplemente crear una nueva clasificación. Bueno, cuando nosotros estamos en clasificación, creamos caso a través de atributos. Ya estamos en el caso de nodos. Bueno, vamos a cerrar ahora nuestras opciones y vamos a mirar cuáles son las propiedades de nuestra clasificación. Cuando entramos a las propiedades de nuestra clasificación, encontramos que, bueno, estamos en persona, cuándo se creó, y esto es muy importante. También nos dice quién creó la clasificación. Si nosotros estamos trabajando en grupos de investigación y queremos identificar quién realizó qué clasificación, entonces sería muy importante saber quién es la persona o el grupo que realizó esa clasificación para poder llegar a acuerdos posteriores con la manera como se deben crear estos atributos. Esta es una manera de crear clasificaciones. Hay otra manera, bueno, hay varias maneras, entonces vamos a ver nuestras opciones de casos de clasificación. Entonces vamos a trabajar con esta clasificación. ¿Aló? ¿Aló? Un momento, quisiera disculparme por, bueno, las dificultades técnicas de hace un momento. Ya volvemos a ingresar. Aló, quisiera saber si me están escuchando. Tuve un problema técnico pequeño. Aló. Ah, bueno. Entonces vamos a continuar. ¿Me estás viendo mi pantalla? Ok. Bueno. Listo, perfecto. Bueno. Ok, vamos entonces a trabajar. Bueno, entonces estamos en que, retomando, para no perdernos del corto, entonces estábamos trabajando con los datos demográficos que podemos utilizar estas clasificaciones de nodos o de recursos de casos, en este caso, para capturar los detalles demográficos. Ya entramos a crear y creamos una clasificación y estamos en una clasificación de nodo, que era la que teníamos acá, en un nodo de clasificación. Creamos ya una y agregamos además un nuevo atributo que fue el lugar de trabajo. Ahí vamos, ¿verdad? Ahora vamos a clasificarlos en términos de la información que tenemos de las personas. En este caso, entonces, vamos a ir a nuestros recursos.
a nuestras entrevistas, y en las entrevistas entonces pueden estar de dos formas nuestras entrevistas. Acá tenemos información del nombre de la persona, seguramente de la edad y demás. Entonces, a través de estos datos que nosotros siempre debemos recoger en las encuestas, es que nosotros podemos crear nuestra clasificación de recursos, donde nosotros tengamos la edad, la ocupación, etcétera. De esta manera es que nosotros vamos a poder crear, siempre es importante, pues si es de nuestro interés en nuestra investigación, podemos tomar estos datos. Bueno, entonces vamos a comenzar a generarle atributos a estas personas. Entonces, bueno, vamos a abrir a Martina y vamos a recoger los datos de ella. En término de 47 años y es ama de casa y tiene primaria incompleta. Entonces vamos a ir con Martina, vamos a abrir acá y le vamos a generar una clasificación que ya está creada, de hecho, ya la tenemos. Desde las clasificaciones de personas. Vamos a importar, entonces también podemos importar, esperen un segundo. Acá en grupos de edad, por ejemplo, entonces tenemos que Martina tiene 47 años y no estamos trabajando con una población, en este caso joven, sino adulta. Nosotros acá podríamos tenemos que generarle, así como le creamos ocupación, tenemos que crearle un contenido a nuestra clasificación de persona. Entonces, por ejemplo, le podemos crear, en este caso, tenemos que crear el contenido. En este caso le podemos generar rangos de edad. Entonces pueden ser rangos de edad de 5 años. Comenzando desde los 25 años a los 30, y que esa sea un rango de edades, los 31 a los 46, por ejemplo. Le vamos creando más, 47, 52, y pongámosle 53 a 58. Es que queden nuestros rangos de edad y debemos crearles debemos llenar cada uno de nuestros, en este caso el país de nacimiento pues no sería tan relevante para nuestro estudio, podemos simplemente eliminarlo, como se dieron cuenta, clic derecho, delete y listo. Nombre, bueno, nombre no, ocupación sí. En este caso vamos a crear para ocupación, vamos a crearle unos valores. En este término será, pues para la mayoría de nuestros casos, que son docentes del sector rural y del sector urbano, entonces vamos a colocarle docente, ciencias, ciencias sociales, que son las dos poblaciones que tenemos, los docentes de ciencias tales como química, física, matemática y docentes en ciencias sociales, en la mayoría de los casos que tenemos en nuestra encuesta. Y el sexo, entonces lo vamos a ir por una clasificación de sexo biológico. Solamente doble clic sobre él, vamos a valores, entonces sexo biológico. Podríamos ponerle género también si fuese de nuestro interés en el estudio. Entonces vamos a colocarle mujer y hombre dentro de nuestras clasificaciones. Bueno, de esta manera entonces nosotros vamos a poder crearle las clasificaciones a cada una de las personas que están en nuestro. Esta sería una manera de cómo nosotros podemos crear clasificaciones dándole algún valor sociodemográfico a nuestros datos para poder hacer comparaciones entre, por ejemplo, los lugares de trabajo, los grupos de edad, la ocupación, el sexo, etc. Bueno, volviendo a nuestras fuentes, entonces estamos, por ejemplo, con la encuesta. Otra manera de generar estas bases, esta imagen fue muy manual de generarlas, de generar las clasificaciones.
Habría otra manera de generar clasificaciones pues más rápido, seguramente, y esto es a través de, por ejemplo, importar ya nuestra tabla de datos con encuestas. Nosotros cuando importamos nuestra tabla de datos la importamos como un recurso a analizar, principalmente a través de para codificar principalmente. Nosotros podemos crear un caso de clasificación importando directamente una tabla, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo vamos a generar vamos a crear un caso de clasificación desde... bueno, acá está algo interesante y es que nosotros podemos generar una tabla de clasificaciones ya utilizando las clasificaciones ya preestablecidas en nuestra información. Bueno, veamos. Vamos a importar desde nuestro explorador, vamos a abrir clasificaciones, que es donde tenemos esta de personas, y vamos a importar una clasificación desde una tabla que es la que ya tenemos y que tiene una clasificación previa también, si quisiéramos hacerlo así. Pero hay que ingresarla de esta manera, como una clasificación. Entonces vamos a ir al ejemplo de clasificaciones de nuevo, vamos a agregar de nuevo la encuesta, pero esta vez desde como una clasificación, no como un recurso, como tal. Igualmente, entonces acá cuando nosotros ingresamos la tabla de diálogo que aparece es muy diferente. En este caso nos está preguntando qué vamos a hacer con esa tabla en tanto clasificación. Decimos que es un caso de clasificación y ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuevos atributos que no existen, vamos a crear atributos que existen en los casos o en las fuentes, entonces en este caso, o vamos a reemplazar. En este caso vamos a crear unos atributos. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a decirle que siguiente, y vamos a decirle qué nombre le vamos a colocar a esta tabla. Entonces podemos colocarle una tabla de los casos. Podríamos colocarle una tabla que es, sí, porque vamos a agregarlo a través de casos. Bueno, y acá simplemente vamos a generar, bueno, acá podríamos cuadrar las fechas, etcétera, pero ahí ya está más que ingresada. Y vamos a ver cuál es la diferencia de ingresarla como recurso y de ingresarla como clasificación. Ok, dice que es muy, muy larga. Pero sin embargo, no, sin embargo, pese a ser muy larga, él la importa y la importa con los datos más importantes o más relevantes en términos de caracteres. Los que nos interesan ahora son los sociodemográficos, son los más cortos, entonces no habría problema con que nos cortara caracteres de otros lugares. De esta manera entonces nos aparece la tabla, pero esta vez nos aparece con estas, bueno, con estas posibilidades de poder cuadrar el nombre que queramos. Entonces nosotros podemos cambiarle la ubicación, podemos cambiar la ubicación como queramos. Si queremos solamente una ubicación geográfica específica que nos muestre cuál. Bueno, y acá le pondríamos cuál es el valor que queremos y así nos va limpiando la tabla, nos va haciendo filtros a través de la tabla. Esta es otra manera de ingresar los datos para que nos queden organizados. Bueno, esa sería otra manera. Y entra como código en términos, y acá aparece todo lo que queremos saber. Entonces, diplomado en qué. Salen valores, qué diplomado es el que tienen las personas, entonces ven cómo es más rápida esta manera de clasificación. Diplomado en pedagogía, en proyectos agropecuarios, en factores, entonces ya toda la información que teníamos en la tabla nos aparece, ya no tenemos nosotros que llenar, como en este caso que teníamos que llenar cada uno de los valores o de los atributos de nombre para decir cuáles son los valores, perdón, de nombre no es el caso más claro, pero sí en el caso, por ejemplo, de ocupación o de género, nosotros teníamos que llenarlo de valores que lo predeterminábamos, ¿sí? Acá en este caso no, acá en este caso cuando importamos toda la tabla, lo que ya nos sale son todos los contenidos según lo que necesitamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos ver cuál es el área o cuál es la especialidad. Por ejemplo, veamos si son licenciados en qué. ¿Sí? Nosotros podríamos visualizar desde acá, siempre clic derecho,
Vamos a visualizar y vamos a visualizar los nodos del atributo, por ejemplo. Entonces acá ya nos sale un resumen muy interesante en términos de la caracterización de esta población, en términos de lo que nos está interesando, que en este caso es que son de educación física, que son de, digamos que acá en términos de licenciados son educación física en áreas educativas, en ciencias naturales, pues muy interesante que si son profesores de ciencias en este caso, pues estén en educación física, ¿no? Eso sería parte de nuestro análisis. Otro, por ejemplo, si tienen una especie, ¿en qué área? Por ejemplo, ¿qué área trabajan ellos? Entonces igual, clic derecho, visualizamos, miramos qué nos puede mostrar, entonces acá podemos ver, bueno, que no, algunos no respondieron esta explicación, pero otros sí. Entonces, que son de química, de educación básica primaria, matemáticas. En este caso, nosotros, una de las definiciones que ya habiendo leído nuestra literatura podemos entender es que pues en el sector rural hay más presencia de la educación activa, de la escuela activa, donde los profesores de primaria se involucran en todas las áreas, incluidas las ciencias, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos acceso a información muy útil solamente con las clasificaciones, por ejemplo. Esto simplemente lo podríamos exportar con clic derecho nuevamente, exportar los caracteres y lo vamos a llevar, por ejemplo, a donde tenemos nuestros datos, en este caso, un ejemplo de clasificaciones, y vamos a crear una nueva carpeta que nos hable de resultados. Y esto por sí solo nos da ya, disculpen, nos da ya un resultado que podemos anexar a nuestro proyecto en términos de clasificación de los recursos que queramos. Y así podemos navegar en nuestra matriz, en nuestros datos, etcétera. Bueno, son las 11:55, se nos pasó el tiempo, hubieron problemas técnicos y demás. Desde Excel, sí. Desde Excel, pero también desde SPSS, a la pregunta que están haciendo. Sí, la tabla que tenemos en Excel, se las voy a mostrar, que es muy sencilla, desde la que estamos trayendo todos los datos. Es una tabla que tiene ya predefinidas algunas categorías en términos, mira, la encuesta de docentes, que está acá, era una tabla de Excel sencilla que tenía ya una ubicación, digamos, ubicación geográfica, normalista, licenciado, qué área es, qué especialización tiene, qué diplomado, y nosotros desde Excel o desde un SPSS nosotros podemos importar este material, y este material cuando nosotros lo importamos, entonces de esta manera es organizado con nombre, ¿sí? Que es diferente a pregunta en este caso, por nombre de lo que nos interesaba, nosotros podemos hacer estas búsquedas rápidas, porque ya la información ya tiene un orden. Diferente si nosotros entramos solamente en nuestras entrevistas y tenemos que crear este orden como lo hicimos anteriormente con personas. Esa sería la diferencia y por eso sería útil siempre tener una organización previa de nuestra información para que de esa manera nos quede más fácil ordenarla. Y la ordenamos y podemos visualizarla simplemente desde un atributo tan sencillo como la posibilidad de visualizar a través de un gráfico o un gráfico como el que vimos anteriormente, un gráfico de concurrencia, por ejemplo, en este caso. Mira, en este caso sería como un mapa de calor, por decir así. Lo más grande es lo que más concurrencia tiene o lo que más saturación tiene y lo más pequeño es lo que menos. Entonces acá podríamos decir educación física, ciencias naturales y administración educativa serían nuestros temas. Esas serían las posibilidades. Porque esto es hasta ahora simplemente digamos, lo que nos permite esto es simplemente organizar nuestra información. Es una de las muchas herramientas que tenemos en el software en vivo. Obviamente tenemos más opciones que veremos a lo largo de los otros videos que están programados.
Esa sería, digamos, lo que, bueno, entonces como dice, como he dicho, entonces ya el tiempo se nos terminó. Voy a estar revisando qué otras preguntas surgen de ustedes. Seguramente ahondaremos lo que nos quedó pendiente de lo bibliográfico para una próxima sesión. Quisiera saber si tienen algún otro tipo de pregunta o comentario. Bueno, entonces ya no habiendo más comentarios según el chat, entonces les agradezco su participación y espero entonces en una próxima poder avanzar en otras temáticas y, bueno, responder a las preguntas e inquietudes que surjan. Muchas gracias a todos los participantes. Todas las personas que tienen inquietudes, preguntas, pueden enviarlas vía chat para que Sonia dé respuesta. Sonia, estamos aquí atentos a las inquietudes que tienen las personas. Fíjate por favor en el chat que dice todos los participantes. Sí, sí, acá estoy revisando el chat, esperando cualquier inquietud para ser contestada. Hay una pregunta bueno, un comentario. La página de Excel, la página de en vivo desde la que puedes bajar el en vivo es muy sencillo. Tú solamente puedes googlear y buscar en vivo 11, descargar y simplemente de esa manera tú puedes encontrarlo. Eso está en el QSR, que es desde donde tú puedes descargarla. Y esta está para que tú accedas si tienes un Mac o si tienes un Windows. Hay diferentes versiones para que tengas la prueba. Puede ser que las clasificaciones vengan a ser como los encabezados, pero no necesariamente, porque si tú tienes, por ejemplo, en el caso de que tú lo hagas con las tablas, las clasificaciones, tú puedes clasificar, en este caso tú puedes clasificar solamente por personas y poner, por ejemplo, los nombres de las personas de tu proyecto y decir qué quieres poner dentro de esas clasificaciones, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, tú podrías utilizar una tabla ya predefinida y subir toda la información y que te quede ordenada. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la comparación? Digamos que si tú desde un Excel lo puedes hacer, pero el tema es tenerlo integrado a tu proyecto y que te pueda a futuro, como ya veremos cuando saquemos resultados, la utilidad de comparar según características una población de otra en términos de cuáles fueron sus discursos. Eso lo puedes hacer solamente en un software cualitativo en términos de que hayas hecho un análisis cualitativo de las cosas y puedas compararlo a través de estas clasificaciones de atributos. Bueno, otra pregunta, por ejemplo, este programa se lo puede utilizar en la investigación de campos sobre langostas, se puede utilizar sobre cualquier cosa. Sí, en este caso utilicé un ejemplo rural, pero de educación rural, pero tú puedes utilizarlo sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, siempre y cuando quieras hacer análisis de contenido, ¿no? Que es, digamos, la fortaleza que tiene este tipo de software, o que quieras hacer un trabajo bibliométrico. No alcanzamos a verlo, pero de pronto seguramente en otra sesión veremos un análisis bibliométrico en el cual tú puedes analizar cuál es el estado de la cuestión de un campo específico, sea cual sea la disciplina. Entonces, en ese caso diría que sí. A ver, otra pregunta. Bueno, lo de categorías emergentes sí lo vamos a ver. Efectivamente, mira, este es un trabajo, realmente este no fue un abordaje cuantitativo, sino muy cualitativo, porque digamos que no andamos en estadística, en nada muy profundo de lo cuantitativo, simplemente una perspectiva cualitativa del análisis del análisis de la información y de la organización. Sí, principalmente este software se orienta a lo cualitativo, aunque podemos integrar recursos de lo cuantitativo, porque pues la investigación generalmente, las preguntas de investigación no se contestan con una única metodología, no siempre, o sea, la realidad no se puede fragmentar muy fácilmente entre lo cualitativo y lo cuantitativo, sino que requiere de ese análisis desde lo cualitativo y lo cuantitativo, así sea desde lo descriptivo, pero requiere de esas extensiones para poder entenderla.
Entonces, en este caso, lo que hicimos fue apenas unas frecuencias sencillas, y ya cuando veamos el análisis más de contenido del análisis, lo veremos en una sesión como cuando veamos codificación y clasificación, ¿no? Entonces veremos cómo se hace una codificación, cuáles son los tipos de codificación, desde 3 tipos de maneras de codificar, cómo se compara, cómo se hace análisis de frecuencia de palabras, etcétera. Eso será posteriormente y que se ahondará en eso. Y las categorías emergentes, pues hablan, nosotros podemos hacer el análisis de la información de maneras distintas. De una manera estructural, en términos de categorías preestablecidas por nuestros marcos teóricos, o de manera emergente, en términos de una investigación de corte, que no tengamos una estructura predefinida, sino que estamos esperando qué dicen los participantes para poder de ahí sacarlo emergente. Aunque generalmente lo que sucede desde mi experiencia en investigación es que se cumplen los 2 requisitos. Hay una estructura que tú tienes, pero también están los datos emergentes de que recolectaste de campo, etcétera, y lo que haces es primero haces una codificación de orden contextual, luego haces una inferencial y luego haces una estructural, que ya veremos, para que puedas tomar la riqueza de lo estructural para dar respuesta a tus objetivos, pero además toda la riqueza de lo emergente en términos del contenido de los participantes en tu trabajo de investigación. Sí, podemos reclasificar y recodificar después. La reclasificación siempre tenemos la opción de ir a valores de atributo, y en valores de atributo siempre puedo decir, por ejemplo, es muy sencillo. Vamos acá y simplemente vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a ir a atributos de proyecto siempre con clic derecho, y acá podemos cambiar los valores, podemos simplemente quitar el nombre, podemos eliminar o podemos crear nuevos atributos, diciéndole que vamos a crear un nuevo atributo, como vimos en la anterior. Entonces, siempre vamos a poder estar relacionando las clasificaciones, jugando con las clasificaciones, ¿sí? Aunque, sin embargo, cuando traemos una tabla, ¿sí? Discúlpame, es que veo que tú estás explicando como una parte del proceso, pero no la estamos viendo en tu pantalla, no puedes compartirla. Sí, ven a ver si podemos. ¿Ya tú estás viendo mi pantalla? No. No, en este momento no. Ok, bueno, ese será el problema. Ya les comparto mi pantalla y les vuelvo a explicar lo que les estaba diciendo. Perdón. Bueno, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya te veo. Mira, entonces, bueno, cuando estábamos hablando es muy sencillo porque nosotros, bueno, por ejemplo, nosotros siempre vamos a poder modificar estos atributos. Siempre con clic derecho nos paramos, por ejemplo, y acá podemos decirle cuáles son los atributos o las propiedades del atributo, y podemos borrar esto, cambiar el nombre, generar nuevos atributos, otros nuevos valores de atributo, o removerlos. También podemos hacer eso. Entonces siempre podemos estar o podemos eliminar uno simplemente, o podemos con delete, siempre con clic derecho, o podemos crear un nuevo atributo como habíamos visto anteriormente. Vamos a crear un nuevo atributo, le vamos a dar un nombre y un valor como vimos anteriormente en el caso de género, de sexo biológico. Entonces sí vamos a poder nosotros cambiar nuestras clasificaciones según la necesidad. Por ejemplo, si nosotros queremos unificar un grupo con otro, si estamos haciendo clasificaciones de grupo, nosotros podríamos simplemente hacer la clasificación de grupos en términos de, tenemos una cantidad de grupos indígenas que pertenecen al CRIC, por ejemplo. Entonces creamos una nueva clasificación CRIC grande y le ponemos los atributos, los nombres de los participantes. Entonces eso sí lo podríamos hacer simplemente. Esa sería la... Espérate, entonces yo saco el chat para seguir leyendo. Esa sería la posibilidad de cambiar. Obviamente cuando tú pones una tabla estructurada, pues sí lo puedes cambiar, pero pues la idea es que tú ya la limpiaste anteriormente, ¿no? Esa sería la respuesta a esta pregunta. Y seguimos leyendo. Puedo ir reclasificando, bueno, sí se puede reclasificar a lo largo del trabajo por temas o, por ejemplo, por lo que tú realmente necesites. Bueno, para un estado del arte bibliográfico sobre una pregunta o anteproyecto de investigación se puede hacer en vivo. Sí, no alcanzamos a verlo hoy, seguramente vamos a abrir un nuevo curso, pero sí se puede hacer esto como
Nosotros podemos hacerlo desde gestores bibliográficos tales como Mendeley o que estén alojados en tu escritorio, o a través de, por ejemplo, Google Académico, como te decía anteriormente, al comienzo del video. Pero ya tendremos una sesión, lo voy a decir muy rápidamente porque eso requiere una sesión más específica. Pero mira, podemos entrar con los documentos que son tipo RIS, de punto RIS, que son los que nos pueden traer la información bibliográfica, como autor, año, todas las clasificaciones, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que las vamos a importar a nuestro programa en vivo. En vivo nosotros podemos leer los artículos, podemos subrayar los artículos, codificarlos, aparte de tener el análisis, la visualización de qué años son, si son de una universidad más que de otra, etcétera. Pero pues como digo, ya lo veremos más adelante en otra sesión. Entonces nosotros lo que podemos hacer es analizar la información, clasificarlas en términos bibliométricos para poder entender cuál es el estado de la cuestión desde cualquier rama, desde cualquier disciplina. Y entonces eso nos crea un estado del arte. Eso tendríamos que verlo en otra sesión. Y se hacen en vivo, claro que sí. Esto se entregaría en una nueva sesión que se anunciará. Sí, vamos a anunciar una nueva sesión. Son una serie de sesiones. Hoy estaba en el título de nuestra presentación por el tiempo, pues por varias situaciones que todos vimos, no nos dio. Entonces vamos a tener una nueva sesión específicamente para esto, para generar nuestros estados del arte desde en vivo. Bueno, gracias. Feliz día.